lo que estamos viendo es que en realidad el punto final al cual el gobierno nacional quiere llegar es la reforma previsional. Ya lo han dicho, hace una semana el presidente Macri hizo el anuncio de que se está planeando la reforma previsional. Pero hay que entender que las reformas previsionales o el paquete de modificaciones de lo que era el sistema previsional vigente hasta este momento empezó con la ley de reparación histórica, sí, donde se planteó una especie de trampa porque se planteó el reajuste de haberes para los jubilados. La promesa es que iban a ser 2.700.000, pero nosotros no tenemos datos oficiales porque el gobierno nacional no nos ha brindado datos oficiales, pero suponemos que en realidad los reajustes de haberes han sido en alrededor de 600.000 personas. Que bueno, bienvenidos sean los ajustes para esas personas, pero la verdad que lejos ha estado de la promesa de reparación histórica, ¿no? Ese nombre tan rimbombante. Y en realidad, si la ANSES hubiera querido, o si el gobierno hubiera querido pagar efectivamente los juicios a esos jubilados, no hubiera necesitado una ley. Entonces la pregunta es ¿por qué hicieron una ley? Y esa pregunta es importante para entender la reforma, que es el punto final al que vamos a llegar, que es que la ley planteó el reajuste de haber como una carnada para que los diputados de la oposición la pudieran votar, una carnada para que los medios de comunicación lo pudieran comunicar, para que la sociedad pudiera digerir, para que inclusive algunos gremios también pudieran apoyarlo, pero la realidad es que la ley de reparación histórica fue el andamiaje normativo de base que prepara el terreno para lo que va a ser la reforma previsional. Se ha declarado la emergencia en litigiosidad, que flexibiliza todo lo que son las herramientas que el Poder Ejecutivo tiene para avanzar y tomar decisiones en detrimento de los mecanismos de la democracia, como por ejemplo pasar por el Congreso los proyectos, por lo cual tenemos dudas si efectivamente la reforma va a pasar por el Congreso o si no consiguen los consensos en este Congreso, tomarán medidas por decreto amparados en esa emergencia en litigiosidad. También en la reparación histórica empezó la reforma, porque ahí se decretó la PUAM, que la PUAM es la destrucción de la movilidad jubilatoria que nos permitió incluir a 3,5 millones de argentinos para pasar a una jubilación devaluada. 80% es el valor de la mínima, por lo cual se ha reducido la mínima. Se ha reducido ya hoy la mínima, esa va a pasar a ser la mínima. Y también ahí se han quitado los impuestos a los bienes personales, lo cual también quitar los impuestos al rico, los llamados impuestos a la riqueza, que también desfinancian las arcas del Estado. Y también se ha desfinanciado el sistema previsional con los acuerdos que se han hecho con las provincias de la devolución del 15%, generando un rojo en la ANSES que también compromete la capacidad de pago. Y por último, el blanqueo, ¿no? El blanqueo fue como el objetivo final de esa ley de reparación histórica que le permitió al presidente y a sus familiares salir del brete de los Panama Papers, que lo ponían en una situación de mucha complejidad. Y bueno, y entonces con ese andamiaje que fue la base, han avanzado en este tiempo. Hace una semana el presidente ha anunciado que quiere que las jubilaciones se ajusten por inflación y ya no más por la ley de movilidad jubilatoria, que es la ley que permitió que desde el 2008 a esta parte los haberes de los jubilados hayan aumentado en un 900%. Esa ley es vital y es clave porque es la ley que permite que los jubilados cobren cada vez más. Los jubilados no van arañando la inflación, sino que la ecuación que tiene que ver con la recaudación y con los salarios, lo que permite que cuando el país crece, los jubilados cobran más que la inflación. Y eso es lo que ellos quieren romper. Quieren congelar las jubilaciones, porque ahora las jubilaciones van a estar siempre en paridad con la inflación, es decir, que es una jubilación congelada. También el presidente Macri anunció la eliminación de los regímenes especiales, sí, que eso de alguna manera es el aumento de la edad jubilatoria, porque sabemos bien que los regímenes especiales, mal llamados por el presidente regímenes de privilegio, en realidad son regímenes que por condiciones de salud y por la actividad laboral permite que los trabajadores, los taxistas, los camioneros, los portuarios, los mineros, se puedan jubilar antes, por supuesto por una condición de la actividad propia. Sí. Entonces, de alguna manera, eso, si eso además lo mezclamos con la armonización, que es otra de las propuestas que tiene el gobierno nacional, es decir, que los jubilados, los docentes, por ejemplo, los jubilados que se jubilan por las cajas provinciales, pasarían al régimen nacional, y el régimen nacional, a su vez, sin regímenes especiales, implicaría una baja en los haberes jubilatorios y un aumento de la edad jubilatoria, por lo cual todos retrocesos en materia de poder adquisitivo y de derechos adquiridos. Sí. No, y por último, el último momento, sería el tercer momento de lo que para nosotros es la reforma previsional, va a ser la reforma concretamente,
que sabemos, digamos, no conocemos de todo el proyecto porque se está discutiendo detrás de las bambalinas, nosotros no sabemos la letra, pero sabemos por trascendidos que el proyecto va a apuntar a hacer una especie de recauchutaje de lo que fue el sistema que ya conocemos, que es el de los 90, que de alguna manera lo que va a tener son 3 patas: una base universal que es la PUAM, es decir, una pensión para todos, con los límites que tiene esa pensión, una segunda pata que es la pata contributiva, donde los jubilados que sí tienen los aportes van a poder jubilarse, pero con tasas de sustitución menor. Es importante tener en cuenta que la tasa de sustitución es lo que determina cuánto vas a cobrar de jubilación con respecto a lo que vos ganabas. Y en todos los países de América Latina que tienen distintos sistemas de AFJP, la tasa de sustitución nunca es de más del 30%. Y hoy en el país la tasa es de alrededor de 60%. O sea que nosotros sabemos que esa segunda pata lo que va a generar es que la pata contributiva va a disminuir el haber jubilatorio con respecto al salario activo del trabajador. Y la última pata, la jubilación para los ricos, una nueva versión de las AFJP, donde los ricos van a poder hacer aportes previsionales en el sistema público con algún beneficio de exención de ganancias, lo que implicaría que todos los argentinos le vamos a financiar las jubilaciones a los ricos. Bueno, esa es la propuesta del Gobierno Nacional y eso es lo que nosotros estamos tratando de frenar y de repudiar y comunicar a toda la sociedad para que no caigan en la trampa como cayeron con la reparación histórica. Bien, usted le atribuye esta decisión del Gobierno Nacional a una suerte de límite ideológico por el cual está impedido de interpretar cuál es el grado de sensibilidad social que debe tener, o realmente a condicionamiento de organismos internacionales. No, bueno, esto es... o ambas cosas. No, yo creo que digamos, el Gobierno Nacional hoy es parte, tienen su historia también, son parte de una historia de la Argentina que en general ha intentado instalar la idea, de hecho la reforma laboral, que también fue anunciada por el presidente estos días, lo dice claramente en sus objetivos, y creo que ese es el espíritu que atraviesa todas las reformas y todas las políticas del Gobierno Nacional, es la idea de que quieren, textual, prácticamente textual, eliminar toda regulación que obstruya el desarrollo normal de las fuerzas productivas. Eso significa que el Estado no debe regular las fuerzas del mercado. Y nosotros sabemos que cuando el mercado actúa sin regulación, los que pierden son los trabajadores y los que ganan son los ricos. Por lo cual, sí creemos que esa es la ideología del gobierno actual. También creemos que esto en la historia y los antecedentes ha sido la misma filosofía textual casi de los decretos de Cavallo en los 90 y también lamentablemente de una década muy oscura que fueron, digamos, la gestión de Martínez de Hoz, donde de alguna manera también los objetivos en sus reformas fueron las mismas, por lo cual creemos que hay también por supuesto el Fondo Monetario Internacional, digamos, la modificación de la Ley de Movilidad es una recomendación del Fondo Monetario Internacional, la baja de sustitución son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y no hay ninguna creatividad por parte del Gobierno Nacional, lo que hay es una necesidad de bajar los ingresos, es decir, los gastos que se realizan para la seguridad social, porque la necesidad es asignarlos para pagar la deuda externa. Entonces, por eso también la reestructuración de todo lo que fue nuestro sistema de Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también inició en la Ley de Reparación Histórica y lo que genera es la insustentabilidad del sistema. Ellos dicen que el sistema era insustentable. Para nosotros era sustentable para la gente, pero era insustentable para pagar la deuda externa, por ejemplo. Por supuesto, si vos querés asignar los gastos de la seguridad social a pagar la deuda externa, y bueno, sí, quizás nuestro sistema de seguridad social para ellos es insustentable. Para nosotros era sustentable para la gente. Entonces, ellos tienen una necesidad de bajar el déficit, porque son las imposiciones del Banco Mundial, del FMI, y tienen la necesidad de reasignar y de echar mano del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son los ahorros de los trabajadores argentinos, y también del presupuesto de ANSES para pagar la deuda externa.